Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis queridos amigos, tenemos una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo, algo que todos estábamos esperando, especulando, y francamente, muchos no esperábamos que llegara tan pronto. Estamos hablando de nuestra querida Ander Zell, esa estrella deslumbrante que conquista pantallas y corazones, y sí ha confesado todo. Así es, se vienen las noticias más exclusivas y jugosas directamente de la fuente que todos confiamos, ese faro de primicias llamado Comenzamos de nuevo. Prepárense porque esto va a ser intenso, emocionante y sobre todo fascinante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada una de nuestras primicias. No querrán quedarse fuera de esta conversación que promete ser la más comentada de la temporada. Desde hace semanas o quizás meses, la especulación ha sido salvaje. La intriga rodeaba a nuestra adorada Ander Zell como una capa invisible. ¿Qué está pasando con Ander Zell? ¿Está inmersa en un nuevo proyecto que marcará un antes y un después en su carrera? ¿Ha encontrado de nuevo el amor, ese sentimiento que tanto conmueve y que la industria del entretenimiento adora escudriñar? Las redes sociales ardían con rumores, hipótesis, y los fans, como nosotros, esa comunidad apasionada que la sigue en cada paso, estábamos ansiosos, casi desesperados por saber la verdad. Y hoy por fin, esa verdad, esa esquiva y codiciada verdad, está saliendo a la luz. La fuente es nada más y nada menos que Comenzamos de nuevo, ese programa que nos tiene acostumbrados a traernos las exclusivas más impactantes, los secretos mejor guardados del entretenimiento turco y global. Y cuando decimos que Ander Zell lo ha confesado todo, no estamos exagerando en absoluto. Se trata de revelaciones que van mucho más allá de lo que podíamos imaginar, tocan fibras sensibles, nos desvelan facetas inéditas de su personalidad y sobre todo, nos muestran a una Ande más sincera, más vulnerable, más humana que nunca. Vamos a desglosar todo lo que ha salido a la luz, a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada emoción que ha compartido. La entrevista completa que ha causado un verdadero terremoto mediático, que ha hecho temblar los cimientos del espectáculo, gira en torno a varios pilares fundamentales de su vida actual, de su presente vibrante y de su futuro prometedor. Primero hablemos de su vida personal y sí, del tema que más interés suscita, que más debates genera, que más suspiros arranca, su relación sentimental. Desde hace algún tiempo los rumores, como pequeñas chispas en la noche, apuntaban a una posible reconciliación, a un nuevo capítulo sentimental que se estaba escribiendo en el libro de su corazón, o incluso a la aparición de una nueva ilusión. Y hoy Ande ha decidido poner fin a todas las especulaciones, a todos los murmullos, de una manera muy clara, muy directa y sobre todo, muy honesta. Ha hablado abiertamente sobre su presente amoroso, sin tapujos, sin evasivas, con esa elocuencia que la caracteriza. Ha confesado los sentimientos que la embargan, ha dado detalles, pinceladas de cómo ha evolucionado su relación, y lo más importante, ha compartido la felicidad genuina que está experimentando en este preciso instante. Esto es algo que muchos de sus seguidores, muchos de los que la admiramos y la queremos, estaban esperando escuchar, y su honestidad, su valentía al exponerse de esta manera, es digna de admiración. Verla tan feliz, tan enamorada, irradiando esa luz especial, es, sin duda alguna, una de las mejores noticias que podíamos recibir. Pero la confesión de Ande no se detiene ahí, no se queda solo en el ámbito de lo personal. También ha abordado, de manera muy profunda, muy emotiva, y con una reflexión digna de aplauso, su carrera profesional. Ha puesto sobre la mesa los momentos clave, esos puntos de inflexión, que la han llevado hasta donde está hoy, a esa cúspide de reconocimiento que ostenta. Ha compartido los desafíos que ha enfrentado, las batallas libradas en el camino, y cómo ha crecido, cómo se ha transformado, como artista, como profesional, como mujer. Ha hablado de sus próximos proyectos, de esos giros inesperados que está dando su carrera, y de las metas ambiciosas que se ha propuesto, que la impulsan a seguir adelante. Para quienes seguimos su trayectoria, para quienes admiramos su talento desde sus inicios, esto es oro puro. Entender su visión, sus motivaciones intrínsecas, sus aspiraciones más profundas, nos permite apreciar aún más su talento deslumbrante y su dedicación incansable. Ha confesado algunas anécdotas de rodajes, de esas horas de trabajo intenso, de cómo ha abordado la construcción de sus personajes, de la relación que tiene con sus colegas, esos compañeros de aventura que comparten la magia del set.
Son detalles que, aunque a primera vista parezcan pequeños, insignificantes, pintan un cuadro completo de su mundo profesional, de la pasión desbordante que pone en cada uno de sus trabajos, en cada escena, en cada palabra. Otro aspecto que ha sido tocado con gran profundidad, con una sensibilidad palpable, es su faceta como mujer y como figura pública. Anne de Herzel no es solo una actriz talentosa que nos deja sin aliento con sus interpretaciones, es también una mujer que inspira a miles, que se ha convertido en un referente para muchas jóvenes. Ha hablado sobre la presión mediática, esa lente constante que la observa, sobre cómo maneja las críticas, esas opiniones a menudo crueles y otras veces constructivas, y sobre la importancia vital de mantenerse fiel a uno misma, de no perder su esencia en un mundo tan expuesto, tan vigilado. Ha compartido consejos prácticos, reflexiones profundas y experiencias vitales que resuenan con muchísimas personas, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. Ha revelado cómo ha evolucionado su perspectiva sobre la fama, esa doble cara que puede ser tan seductora como abrumadora, y sobre la responsabilidad inherente que conlleva ser un referente, un modelo a seguir. Su discurso es maduro, reflexivo y sobre todo, increíblemente humano. Nos muestra a la persona detrás del personaje, a la mujer real, con sus dudas, sus miedos, sus inseguridades, pero también con sus triunfos, sus fortalezas y su inquebrantable determinación. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en los detalles que han hecho saltar todas las alarmas, que han sido el epicentro de la entrevista, las declaraciones que han desatado la euforia entre sus seguidores. En cuanto a su vida sentimental, Anne ha sido clara, concisa y conmovedora. Ha admitido estar en un momento de gran plenitud, de una felicidad radiante y estable. Ha hablado de cómo ha aprendido, a través de sus experiencias, a valorar las relaciones auténticas, esas que se construyen sobre la verdad, la confianza y el amor genuino, y de la importancia fundamental de la comunicación abierta y el respeto mutuo en cualquier vínculo afectivo. Si bien no ha revelado nombres específicos, porque entiende la importancia de preservar su intimidad, ha dejado entrever con sus palabras, con la dulzura que transmitía, que hay una persona especial en su vida que la hace increíblemente feliz, que la complementa y la impulsa a ser mejor. Las palabras que ha utilizado para describir este sentimiento transmiten una dulzura, una ternura y una sinceridad que han conmovido a todos los que la hemos escuchado. Ha enfatizado que, a diferencia de otras etapas de su vida, donde quizás pudo haber habido incertidumbre o dolor, ahora se siente segura, en paz y plenamente satisfecha con su presente amoroso. Respecto a su carrera, una de las revelaciones más esperadas, una de las que ha generado más expectativas, tiene que ver con su futuro inmediato, con esos proyectos que están cocinándose a fuego lento. Se rumorea fuertemente y ahora con más fundamento que nunca, que está preparándose para un proyecto que podría ser un antes y un después en su trayectoria, una obra maestra que la catapultará a nuevas alturas. En la entrevista ha dado pistas muy interesantes sobre este nuevo desafío, sobre esta aventura que está a punto de emprender. Ha hablado de la preparación intensiva que está llevando a cabo, de la profundidad del proyecto, de la complejidad del rol, y de la posibilidad de incursionar en géneros o formatos que hasta ahora no había explorado, expandiendo así su ya vasto abanico de talentos. Esto abre un universo de posibilidades, deja volar la imaginación de sus seguidores y genera una expectación palpable. ¿Será una serie internacional que la posicione en el mapa global de una manera aún más contundente? ¿Una película con un rol radicalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados, que ponga a prueba sus límites actorales? Lo que sí sabemos con total certeza es que su compromiso, su dedicación y su pasión son totales, y que está dispuesta a entregar todo de sí misma para que este nuevo proyecto sea un rotundo éxito. También ha compartido reflexiones muy valiosas sobre su experiencia en las redes sociales, ese universo digital donde la conexión y la exposición van de la mano. Ha hablado sobre cómo utiliza estas plataformas para conectar de manera cercana y genuina con sus fans, para mantener ese vínculo especial que la une a su audiencia, pero también ha admitido con honestidad los desafíos inherentes que implican. Ha mencionado la importancia crucial de establecer límites claros y saludables, y de cuidar activamente su bienestar mental en un entorno digital que puede ser, en ocasiones, agotador y demandante. Su transparencia en este tema es algo que debemos aplaudir, ya que aborda una realidad que afecta no solo a figuras públicas como ella, sino a innumerables personas en la vida cotidiana, que navegan por las complejidades del mundo digital. Una parte particularmente emotiva de la entrevista fue cuando Anne habló sobre su familia y sus raíces, esos cimientos que la sostienen y la nutren. Ha expresado el profundo amor que siente, el apoyo incondicional que recibe de sus seres queridos, y cómo estos pilares fundamentales son la roca sobre la que construye su vida.
Ha compartido anécdotas entrañables de su infancia, de cómo se gestó esa chispa, esa pasión por la actuación que la ha llevado tan lejos, y de la influencia decisiva que han tenido las personas cercanas en su formación, tanto personal como profesional. Esta conexión íntima con su pasado, con sus orígenes, añade una capa de profundidad, una autenticidad conmovedora a su personalidad pública, recordándonos que detrás del brillo de las cámaras hay una persona con una historia, con una familia, con valores sólidos. La entrevista completa en Comenzamos de nuevo ha sido un torbellino de emociones, un viaje al interior de una de las estrellas más queridas de Turquía. Hemos visto a una Hande Erçel madura, reflexiva, con una claridad impresionante sobre su vida, sus deseos y sus aspiraciones. Ha abordado temas delicados, complejos, con una valentía admirable y ha compartido sus pensamientos más íntimos, sus verdades más profundas, con una generosidad que nos ha conmovido. Lo que más resalta, lo que deja una huella imborrable, es su autenticidad. Ya no hay lugar para las especulaciones, para las conjeturas, porque ella misma ha decidido tomar las riendas y contar su verdad, con sus propias palabras, con su propio sentir. Entonces, para recapitular brevemente todo lo que hemos desgranado hoy, todo lo que hemos descubierto en esta exclusiva, Hande Erçel ha abierto su corazón en una entrevista sin precedentes para Comenzamos de nuevo, revelando detalles íntimos y conmovedores sobre su vida amorosa, confirmando así un momento de gran felicidad, de una plenitud que irradia en este aspecto de su vida. Ha compartido sus emocionantes planes profesionales, insinuando un nuevo y ambicioso proyecto que promete ser un hito en su carrera, un punto de inflexión que la llevará a explorar nuevos horizontes. Y además ha reflexionado profundamente sobre su experiencia como figura pública, sobre la presión mediática que conlleva su fama, y sobre la importancia vital del bienestar mental en un mundo cada vez más conectado y demandante. Y para cerrar con broche de oro, ha honrado sus raíces, sus orígenes, y la influencia incalculable de su familia en su camino. Todo esto nos presenta a una Hande Erçel más completa, más segura de sí misma, con una visión clara y definida de su futuro, dispuesta a conquistar cada nuevo desafío con la misma pasión y determinación que la caracterizan. Ha sido un placer inmenso, un verdadero honor, compartir estas noticias exclusivas con ustedes, mi querida comunidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta revelación, de este viaje al corazón de Hande Erçel. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, qué les ha parecido esta bomba de información. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de las confesiones de Hande Erçel? ¿Qué expectativas tienen sobre sus próximos proyectos? ¿Hay algo en particular que les gustaría que exploráramos más a fondo en futuros vídeos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones, y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, no olviden que lo mejor de nuestro canal es precisamente esta comunidad que formamos juntos, este espacio de encuentro y de pasión por el entretenimiento. Así que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido informativo y emocionante, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Ese like es un gran apoyo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos que sean fans de Hande Erçel, o que simplemente disfruten de las noticias más impactantes, de las exclusivas que marcan tendencia en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. La campanita es su mejor amiga para estar siempre al día, para que sean los primeros en recibir nuestras notificaciones. Gracias de nuevo por acompañarnos, por su apoyo incondicional, por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más exclusivas y más contenido que los mantendrá al borde del asiento. Hasta pronto.